Bien, hemos estado hablando acerca del camino de Dios, hemos estado hablando acerca de esa batalla, la batalla por el camino de Dios. Aprendimos durante los últimos mensajes de que las razones por las cuales nos batallamos por el camino de Dios es porque no meditamos en la obra de Dios, porque no hemos aprendido realmente a orar como Jesús enseñó a sus discípulos y a nosotros, porque realmente no confiamos en Dios. El camino de Dios es un camino de confianza y hemos aprendido eso. Otra de las razones es porque no crecemos en humildad. Y hoy hablaremos acerca la última razón por la cual nos batallamos por el camino de Dios, es porque no entendemos los beneficios de servir a Dios. Es David el que nos introdujo en este tema de la batalla por el camino de Dios, recuerda. Y David decía: y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. David, recuerda, estuvimos en el libro de Salmos hablando acerca de esa experiencia de David. En los mensajes anteriores, David expresa una batalla con Dios. Y al final de este salmo que colocamos aquí para poder aprender acerca de esa batalla de David, es que David reconoce el beneficio de servir a Dios. La misericordia de Dios es algo que siempre estará sobre los que sirven a Dios. El gran beneficio primordial que David descubrió de los que sirven a Dios es que la misericordia de Dios está sobre él. Y es que, hermano mío, si hay algo que necesitamos todos los días, es la misericordia de Dios, de verdad, increíble. Por eso es que la Biblia dice: todos los días es su misericordia. Bien, para hablar acerca de del tema de esta batalla en el camino de Dios, del servicio a Dios y cómo se da esta batalla en nuestro corazón por servir a Dios y de entender el beneficio de servir a Dios, quiero que vayamos al libro de Deuteronomio capítulo 13, verso 4. El libro de Deuteronomio capítulo 13, verso 4. Vamos a leer desde del verso 1 al 5. Vamos a leer desde el verso 1 al 5. Deuteronomio capítulo 13, verso 1 al 5. Cuando esté listo, me da un amén. Deuteronomio capítulo 13, el principal que vemos es el verso 4, pero para entenderlo completamente vamos a leer desde el verso 1 al 5. Dice el libro de Deuteronomio: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Verso 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios
que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieseis, y así quitarás el mal de en medio de ti. Historia interesante. Bueno, es la palabra de Dios, un mandato. Realmente es parte de la historia del pueblo de Israel, pero es un mandato específico de el que podamos obtener la madurez para reconocer cuando alguien nos está apartando del camino de Dios. Y aprendemos algunos puntos. Quiero mencionar algunos puntos a raíz de estos versos que acabamos de leer. Y uno de los puntos importantes que debemos de aprender con relación al servicio de Dios, al camino de Dios, es que siempre habrá oposición para servir a Dios. No darás oído a las palabras de tal profeta, dice el verso 3, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Siempre, de una manera u otra, siempre vamos a encontrar en nuestro camino, en el camino de Dios, que hay algo o alguien que siempre buscará a levantarse contra lo que Dios nos ha dado, el destino eterno, el camino maravilloso que Dios ha puesto en nuestras vidas, el camino del servicio a Dios. Y aquí se levanta un profeta, por supuesto, un profeta no de Dios, buscando enredar un poco la situación para que el pueblo de Dios sirviera a otros dioses. Y nosotros sabemos las diferentes maneras que actualmente podemos encontrar en las cuales nos busca evitar que nosotros sirvamos a Dios. Puede ser el Dios del dinero, el amor por el dinero, puede ser el de la comodidad. Hay tantas formas o maneras que evitan el que nosotros podamos cumplir nuestro destino glorioso. Y esto es algo que está impactando nuestra vida eterna, y que nosotros debemos de reconocer que todo esto es una situación que viene del pasado, en la eternidad. Quiero que entendamos un poco esto. Quiero que vayamos al libro de Ezequiel, porque ese hecho en el pasado está impactando nuestro presente y nuestro futuro, por supuesto. El libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 13 al 19. El libro de Ezequiel, por favor, vayamos a la palabra de Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 13 al 19. Dice Ezequiel, capítulo 28, verso 13 al 19. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti
con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Este es un hecho ocurrido en la eternidad. Y esta es la que todos conocemos como la rebelión de Satanás, ¿verdad? El que habla acerca de sacó fuego en medio de ti, te puse en el santo monte de Dios. Son las declaraciones de Dios sobre ese hecho y sobre, en particular, sobre el querubín protector. Hay una increíble verdad sobre esto, es la fragilidad de la creación, porque Dios puso en este querubín protector cosas lindas. De hecho, el día en que fue creado, dice la Biblia, fue de gran alboroto, hubo fiesta, tamboriles para celebrar la creación de Dios. Pero este ser creado, y ahí está la fragilidad de la creación, por cuanto no es Dios, no, y es un ser creado, y se le fue colocado en él toda esa hermosura, toda la sabiduría, no pudo manejar eso. Y dejó de servir a Dios y se rebeló contra Dios. El servicio y la rebelión son, por supuesto, opuestos. Y esto es algo que debemos de considerar. En el camino de Dios es necesario servir al Señor. Es el camino que nos acerca a Dios, y el del no servir es un camino que nos acerca a la rebelión de Dios contra Dios. Y eso debemos de entenderlo, debemos de saberlo. Tal vez no guste esto, pero esto es algo verdadero. En la medida que nosotros nos evitamos o no servimos al Señor, es como ir en retroceso en nuestras vidas, y puede llevarnos a esa área de rebelión contra el Señor. Porque lo que estamos entendiendo en esto es que a Dios se sirve por amor, y uno de los elementos importantes en el servicio es el amor. No podemos servir a alguien de corazón si no amamos. Es difícil. El verdadero servicio está en amar. Cuando servimos a nuestra pareja, los hermanos aquí, que lo hacemos, ¿verdad? Vamos y servimos a nuestra pareja, no lo hacemos por obligación, ¿verdad? No servimos por obligación, lo hacemos porque amamos, porque muchas veces cuando hacemos este tipo de acción, de servicio, alguna vez estamos cansados, quisiéramos como normalmente el cuerpo pudiera pedirnos un descanso, ¿verdad? Pero lo hacemos porque amamos. Así que el amor es parte fundamental de la persona que sirve. Y esto es algo que quiere evitar el enemigo. Es por eso la batalla. Porque el servicio nos muestra cuánto amamos a Dios. Es la medida en el que nosotros decimos, hey, mire lo que hace Él, está dispuesto a hacer esto. Hay cosas que nosotros no sabemos que tanto es el deseo de su corazón, la motivación del corazón, pero en sí el servicio es exactamente la medida, es la manera en que nos damos cuenta que tanto alguien ama al Señor. Y esto es algo que siempre va a ser contrario a toda la obra del enemigo, por cuanto él se rebeló contra Dios, dejó de amar a Dios, se rebeló contra Dios. El servicio es un agradecimiento, es amor, es agradecimiento. También el servicio es temor reverente. Satanás dejó de temer a Dios y dijo, no voy a ser igual a Dios,
y quiso compararse, subiré, dice, a las estrellas para hacer su trono. Y esto es dejar de temer a Dios. El servicio, el mantenernos en servicio a Dios es lo que nos dice tememos a Dios, sabemos quién es Dios y por tanto le servimos con un temor no de miedo, sino un temor reverente. Es decir, reconocemos la grandeza de su gloria, reconocemos sus maravillas, reconocemos que Dios es justo, que Dios recompensa y en base a eso nosotros tenemos un temor reverente. Bien, lo otro que sabemos y que debemos de entender es que el camino a Dios es la oportunidad de servirle. En realidad es una oportunidad. El servir a Dios es una oportunidad. Este hecho histórico nos lo dice. Porque Dios creó al hombre un poco menor que los ángeles. Pero Dios nos dio, ya lo hemos dicho, la enorme bendición de ser hechos hijos de Él. Así que Satanás aquel día dejó un mensaje. Dios no es digno de ser adorado, Dios no es digno de servirle. Ese es el mensaje tan temible de Satanás. Es ahora entonces nuestra gran oportunidad, hermanos. Esta es nuestra gran oportunidad en la eternidad en que nos tocó esta parte del tiempo de la vida, esta parte de la eternidad que nos dio Dios para vivir. Tenemos la grande oportunidad de decir con nuestros hechos que Dios es digno de gloria, de alabanza, que Dios es digno de ser servido, que no hay Dios como nuestro Dios, no con palabras solamente, porque las palabras sin acciones, normal, hemos leído mucho acerca de eso. Realmente podemos conquistar y decir muchas cosas a través de palabras, pero realmente son nuestros hechos los que gritan la verdad. Así que el servicio viene a decir que Satanás es un mentiroso y que nosotros sabemos la verdad, reconocemos la gloria de Dios y estamos dispuestos a declarar en este tiempo que Dios realmente es un Dios grande y Dios es maravilloso. Así que es nuestra oportunidad, es nuestra oportunidad. La eternidad y todos los planes fueron diseñados para que usted pueda darse cuenta de esto y tener esta oportunidad maravillosa. Servir a Dios es decir a todo ser espiritual, Dios es digno. Para que yo esté sirviendo aquí es que Dios es digno. Para que yo sirva a Dios es porque Dios es digno de gloria y de alabanza. Satanás se equivocó totalmente en esto. No hay Dios tan grande como el Dios de Israel, como el Dios de nuestra vida, el Dios eterno, el Dios santo, el Dios que nos dio todo para nosotros, el que nos sacó del lodo cenagoso, el que nos salvó, nos llamó con llamamiento santo, nos hizo sus hijos, nos dio su espíritu, nos dio una vida eterna, nos dio toda la herencia que decidió darle a Cristo Jesús, la hizo compartir con nosotros. Así que estamos ya listos para una eternidad maravillosa, porque el Dios nuestro es un Dios tan grande y tan maravilloso. Esta es nuestra oportunidad. No tendremos otra. No tendremos otra. Esta es la oportunidad de mi vida. Diga conmigo, esta es la oportunidad de mi vida. Servir a Dios es reconocer su gloria. ¿Qué debemos de saber cuando servimos a Dios? Hay dos puntos importantísimos que vamos a aprender hoy. ¿Qué debemos de saber cuando servimos a Dios? Por favor, mantenga bien dispuesto su corazón,
porque hermano es algo maravilloso lo que vamos a entender hoy. Libro de Malaquías, quiero que vayamos ahí. Libro de Malaquías, capítulo 3, verso 13 al 18. Algunos le temen a Malaquías, ¿verdad? Porque ahí Malaquías dice algunas cositas ahí fuertes. Libro de Malaquías, capítulo 13, verso 13 al 18. Y le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Malaquías, capítulo 13, verso 13 al 18. Dice así la palabra de Dios. Ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, dice el Señor. Sin embargo, ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Qué hemos dicho contra ti? Verso 14, ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? De ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante, pues los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios a que los castigue no sufren ningún daño. Verso 16. Entonces, diga conmigo, entonces los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron. En presencia de él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en honor de su nombre. Verso 17, esta es la palabra de Dios. Dice Dios, ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día en que yo venga para juzgar, serán mi tesoro especial. Les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Entonces, de nuevo, podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Wow. Bien. Dos puntos fundamentales que hemos de saber cuando servimos a Dios. Esto debe estar claro. Usted que sirve a Dios, usted que está buscando agradar a Dios a través del servicio, está entendiendo de que el camino de Dios tiene que ver con servicio. Sabe que no se puede vivir de manera de glorificar a Dios sin servirle. Así que usted debe conocer estos dos puntos fundamentales. El primero es que el servicio a Dios debe ser con revelación de a quién servimos. El servicio a Dios debe ser con revelación de a quién servimos. Debemos de entender, cuando servimos, debemos de saber, debe haber una revelación bien clara dentro de nosotros de a quién servimos. Porque vemos el verso 14 y ustedes han dicho de qué vale servir a Dios, que hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos ocupados por nuestros pecados. De ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante, pues los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios a que los castigue no sufren ningún daño. Y dice, de los que temían al Señor hablaron entre sí. El Señor escuchó lo que dijeron. En la presencia de él escribieron un rollo para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en honor de su nombre. Cuando servimos a Dios, servimos porque sabemos acerca de la grandeza de Dios. Sabemos de la grandeza de Dios, sabemos a quién servimos. No lo hacemos porque buscamos un beneficio inmediato. Algunos de los que estaban sirviendo al Señor dijeron, miren que aquello les va bastante bien, miren, con casa, mire lo que con carro,
Mire que qué bien le va. Y ese hombre, ustedes ya lo conocen, ustedes saben cómo es. Y dice, bueno, entonces esto de servir al Señor, ¿para qué es? Porque aquello les va bien, mire que trabajan todo el tiempo y nunca van a la iglesia, nunca buscan servir al Señor y les va bien. No, hombre, entonces, ¿qué es esto de servir al Señor? No, el que sirve al Señor lo hace por quien Él es. Porque dice, ok, la motivación no es lo que va a dar el Señor, aunque eso es un punto que vamos a tocar más adelante, pero no es la motivación correcta, sino es, wow, Dios es grande. De verdad, esto debe de estar bien. Porque los que empezaron a hablar diferente decían, no, 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 a Dios hay que servirle. No, no importa lo que ellos digan, ustedes saben por qué servimos a Dios. Dice, pensaban en honor de su nombre. Pensaban en que en la grandeza, en que Él es digno de ser adorado, de ser alabado, porque la adoración y el servicio están de la mano. De hecho, cuando Jesús fue tentado por Satanás, Satanás le dijo, bueno, mira aquí todo lo que está disponible para ti, todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Y Jesús le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo a Él servirás como usted lo sienta mejor. Porque es algo de, de revelación en el corazón. Y no puedo dejar de hacer esto. ¿Cómo voy a dejar de hacer esto si Dios es digno de ser adorado, de ser alabado, de ser reconocido grande y maravilloso en mi vida? Esto es lo que hablan los que temen al Señor, los que reconocen a quién sirven. En cambio, aquellos están esperando una recompensa. La motivación del corazón no era en realidad de que Dios merece ser alabado, sino que buscaban algo para sí mismos. Y al no obtenerlo, lo llevó a hablar de esta manera. Es una manera de revelarse al Señor. Ve que cerca está el no servir a Dios con una actitud de rebeldía. Es eso lo que pasó con Satanás y es esto lo que vivimos nosotros día a día. La palabra temor, para que nos quede un poco más claro lo que tratamos de decir, la palabra temor viene del hebreo yare, que significa, es la actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que se reverencia y se le rinde el debido respeto. Es la actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que se reverencia y se le rinde el debido respeto. Esta es la manera en que estos hombres miraban al Señor con temor reverente. Dice, tememos al Señor porque Dios es poderoso. Dios es poderoso. Porque la gente a la cual Dios le tiene misericordia, ¿verdad? Como que abusa, ¿verdad? Y esto es lo que pasaba con ellos. Habían unos que abusaban. Decían, no, hombre, aquellos hasta desafían al Señor y miren, no les pasa nada. Pero es que la misericordia de Dios se extiende increíblemente sobre el mundo. Cada día que pasa podemos contarlo como un día de misericordia para el mundo, porque el deseo de Dios, y lo puedo decir de esta manera, el sueño de Dios es el mundo reconciliado, el mundo siendo salvo,
el mundo libre de toda maldición, libre de sufrimiento eterno. Ese es el deseo de Dios. Y se extiende sobre los que hacen pecado, es donde más vemos nosotros la misericordia de Dios. Lo vi sobre mi vida. De cuántas veces me equivoqué y puedo contar, Dios mío, aquí fuiste tan grande en misericordia. Aquí también, y nos vamos, que es increíble. En nuestra vida podemos ver cómo la misericordia de Dios es grande. Así que esto de tener un temor reverente es una característica de los que sirven a Dios, porque están viendo a Dios, están reconociendo la grandeza de Dios, entienden el momento histórico que están viviendo. Porque dice, oh, este es mi momento, este es mi momento. Dios es grande y esta es mi oportunidad de poder decirlo. Así que servir al Señor es decirle, te amo y reconozco tu grandeza. Si usted quiere definir servicio a Dios, es la manera en que un hijo de Dios dice, te amo con todo mi corazón y con toda mi alma. Vemos que Dios dice, que quería probarte, si de verdad que amabas a Dios con todo tu corazón, porque el servicio es parte de lo que nos dice que tanto amamos a Dios. Ya lo dijimos, ¿verdad? Bien, el segundo punto importante que debemos de saber cuando servimos a Dios o por qué servimos a Dios es que el servicio a Dios debe ser con revelación de que seremos recompensados. El que sirve a Dios tiene que saber, hermano, que Dios va a recompensarle. Esto es parte de lo que debe de saber alguien que reconoce la grandeza de Dios, lo sirve por amor, pero al mismo tiempo dice y reconoce, esto va a ser recompensado. Porque nadie que se acerca a Dios y crea que Él existe, pues no debe de ignorar esto, que Dios recompensa. Dice el verso 16, entonces los que temían al Señor hablaron entre sí, y el Señor escuchó lo que dijeron. En presencia de Él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en honor de su nombre. Si hay algo que debemos de estar muy claros, que a Dios ni un detalle se le va a escapar del servicio que usted le ha prestado a Él. Nada, hermano. Porque la Biblia dice, y lo he repetido varias veces, ni el que apaga la luz, ni el que sirve un vaso de agua puede creer o pensar que va a ser sin recompensa. No hay detalle que pase desapercibido por Dios. Todo será mostrado, revelado, señalado y recompensado por Dios, porque Dios lo prometió. Hay un libro en el que va la historia de su vida, mi historia. Ahí está, anotado en el libro de memorias del Señor. Y esto, hermano, es real. Hay una historia, no sé si usted recuerda la historia de Mardoqueo y Esther. Este nos muestra una manera en cómo funcionan los libros de memorias para que nosotros podamos comprender un poco acerca de esto. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, libro de Esther, capítulo 6. Libro de Esther, capítulo 6, verso 1 al 11.
Esta es la historia de Mardoqueo. ¿Se acuerda? El tío de Esther. Dice la palabra de Dios, el libro de Esther, capítulo 6, verso 1 en adelante. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Verso 2. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se le hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real. Todos sabemos que Amán era el que intentaba matar, ¿verdad? Hacerle daño a Mardoqueo y quería llevarlo a la muerte. Así que dice, para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Verso 5. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Verso 10. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Todos sabemos, esta es la misma piedra, se golpeó contra sí mismo, ¿verdad? Este hombre, Amán, que deseaba el mal contra Mardoqueo. Pero lo que vemos interesante aquí es acerca de ese libro de memorias, porque todo esto se escribe como una evidencia, porque Dios ya lo sabe, Él conoce la motivación, pero esto es una forma de revelar a los demás algo que ocurrió, algo que fue hecho por alguien, algo honorable. Y cuando el rey Asuero se dio cuenta de que esto había ocurrido, preguntó: ¿qué recompensa se le dio a este hombre? Porque esto es algo natural, ¿verdad? El recompensar. Y estaba escrito ahí. Todo lo que está escrito acerca de nosotros en el libro de memoria, del cual podemos ver en otros libros de la vida, el libro de la vida, algunos mencionan el libro de la vida, el libro de Apocalipsis, está escrito acerca de nuestra historia, nuestra vida. Y cosas que parecen tan pequeñas son tan importantes a la hora de la recompensa de Dios, porque Dios
dice que hará diferencia entre el que sirvió a Dios y el que no lo hizo. Entre malos y buenos, eso está claro, ¿verdad? Todos lo sabemos. Dios va a hacer una diferencia entre el malo y el bueno, pero también va a haber una diferencia. Aunque recibimos a Dios y fuimos salvos por Cristo Jesús y estamos destinados a una vida eterna, hay una diferencia entre el que decidió servir a Dios y el que decidió no hacerlo. Y esa recompensa escrita en el libro de memorias debe de estar en nosotros bien, bien, pero bien claro. Nuestra vida no es algo que Dios ignora. Al contrario, es tan importante para Dios que detalles están escritos en el libro de la vida. Nuestro camino no es un camino de ignorancia. Nuestro camino, el camino del Señor, es un camino de servicio, lleno de gloria a Dios, lleno de gloria a Dios, reconociendo su grandeza, la grandeza de su gloria. Caminamos por ese sendero maravilloso, reconociendo la grandeza de Dios. Servimos por amor, porque Él nos entregó todo, porque sabemos quién es Él. Y le decimos a Satanás, estás muy equivocado con relación a esto. Muy equivocado. De hecho, gravemente equivocado. Tan equivocado que será burla a las naciones. Todos mirarán y dirán, uff, espanto este. Pero nosotros servimos a Dios, reconociendo su santidad y su gloria. Y eso hará una diferencia. Los hombres de Dios caminaron con estos dos puntos en su mente, en su corazón. Uno de los hombres que nos muestran el por qué tomaron decisiones que al mundo le pudieron parecer tan anormales, uno de ellos es Moisés, que renunció a toda aquella gloria. Y quiero que vayamos al libro de Hebreos, porque Moisés nos muestra claramente estos dos puntos, lo que terminó, o podemos decir, los dos porqués de Moisés, los dos porqués de Moisés. El libro de Hebreos, capítulo 11, 24 al 27, con esto cerramos. El libro de Hebreos, capítulo 11, verso 24 al 27. Dice la Reina Valera 60, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogiendo, es una decisión de Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar con los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Ve ahora, ¿por qué? Este es el primer por qué. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahí está. Estos hombres vivieron con la revelación de que en el servir a Dios había recompensa, iban a ser recompensados. Así que cuando él tomaba estas decisiones incomprensibles para esa gente, para ese tiempo, para ese mundo que le tocó vivir, él lo hacía porque miraba la recompensa. Hermano, y cuando uno empieza y agarra las sillas y las pone, ¿usted cree que más de alguna vez no he agarrado una silla y no la he doblado así, le he puesto diciendo, Señor, por ti? Lo he hecho. Señor, porque te amo, hago esto. Y tan solo estoy doblando una silla, hermano. Es simple, pero revelador dentro de mi corazón. Sé por qué hago esto. Esto tiene recompensa. Es una revelación. Es una revelación.
Porque puede venir a Dios y decir, no, ahí el hermano ya está convocando otra vez a propósito de servicio, ¿ah? Qué casualidad. Ya, otra vez, y que hay que hacer, y hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y yo paso ocupado, usted que no me entiende. Todos pasamos ocupados, buscando la manera de salir en la vida, ¿verdad? Lo hacemos. Pero es que hay una recompensa en esto, y Moisés decía, "Ja", tenía puesta la mirada en el galardón. Verso 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. El segundo, ¿por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Hay una revelación de Dios, de su gloria y de su grandeza. Así que mientras servía a Dios y tomaba aquellas decisiones incomprensibles en la vida y decidió más ser maltratado con el pueblo de Dios, es decir, ser junto con Cristo, ser considerado junto con Cristo en el servicio, en el sacrificio de Cristo Jesús, prefirió esto que los deleites del pasado y todo lo que ofrecía Egipto, porque miraba a Dios. Así que, ¿por qué luchamos contra el camino de Dios? Porque no entendemos el, el beneficio tan grande que representa el servir a Dios. Y usted ve en los pasajes que leímos, si hay algo que usted puede estar seguro del servicio a Dios, es que Dios se va a mostrar misericordioso con usted. Dice esta versión, ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día en que yo venga para juzgar, serán mi tesoro especial, les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Porque hay una diferencia en el hijo que obedece, el hijo que sirve, hermano. La verdad, si hay alguien que puede tener la convicción de que Dios le va a escuchar, es el que le sirve a Dios. Es que no es lo mismo, como digo aquel, no es lo mismo amar que ser amado. Hermano, es que no es lo mismo pedirle a Dios cuando usted chifla en otros lados, pero cuando está sirviendo al Señor es diferente. El Señor me va a escuchar, yo soy su siervo, decía David. Va a disipar mis enemigos, a los que tratan de hacerme daño, porque yo soy su siervo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! El gran beneficio que vemos aquí es la misericordia de Dios. Los que sirven a Dios, que caminan en el sendero de Dios sirviéndole, hay algo lindo sobre ellos. Es la misericordia de Dios, buscándolos día con día. El bien y la misericordia te seguirán todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Amén.